Jesucristo, hermanos. Ya se ha llegado la hora de hacer tiempo para estar una hora en la presencia del Señor. Puede ser más, puede ser menos. Me da mucho gusto estar una vez más delante de la presencia del Señor, delante de ustedes. Y quisiera empezar con una pequeña oración para ponernos en la mano del Señor, que sea que tome control y que sea de bendición tanto la alabanza como la enseñanza de esta noche. Le pido que me acompañe a orar. Bendito y buen Dios, lleno de amor y misericordia, te doy gracias, Padre Santo, en este día, Señor Jesús, por la oportunidad, Señor, que me has dado de estar una vez más delante de tu presencia, delante de mis hermanos, Señor, por la vida y la salud que me has dado en este día, Señor. Te pido que me dé las fuerzas, Señor, para seguir adelante. Y te pido, Señor, que prepares los corazones, Señor, los vasos que escuchen este mensaje, Señor, esta enseñanza, para que se llenen, Señor, de aceite nuevo, de aceite fresco, Señor, y reciban una nueva unción, Señor Jesús. Y te pido, Señor, que tú seas que me dé gracia, Señor, por hablar con gracia y sencillez de corazón, para que tu palabra pueda llegar hasta lo más profundo de los corazones, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pero, Señor, quisiera cantar unos pequeños corritos que se titulan El principio, el Espíritu de Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Al Señor sea toda la honra y la gloria. Siempre trato de escoger una alabanza, un corito que vaya con lo que he preparado. Y como vamos a hablar un poco sobre lo del principio, se me vino a la mente este hermoso corito que habla, que dice: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y quisiera empezar con este versículo que se encuentra en Juan 1:1.
La mayoría de los versículos que estaremos mirando hoy son versículos muy conocidos. Pero déjeme decirle que aunque sean muy conocidos los versículos, siempre aprendemos algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Y voy a empezar a hablar sobre este versículo, sobre unos versículos que serán o usaré como base y después entraremos más a fondo en la enseñanza. Amén. Dice este versículo, bien sencillo: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Yo sé que ustedes no saben hebreo, pero dice el texto en hebreo: Bereshit haya hadabar, vehadabar haya Elohim, veElohim haya hadabar. En hebreo dice: en el principio era la palabra. Eso es lo que significa hadabar en hebreo. Y dice: la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Eso es lo que significa verbo, palabra o el sonido de una voz. Amén. Entonces diría el versículo: en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios. ¿Por qué estaba con Dios la palabra? Porque de Dios salía esa palabra, gloria al Señor, de Dios salía esa voz, por eso es que estaba con Dios la palabra. Por eso termina el versículo diciendo: y la palabra era Dios, era Dios mismo, amén. No era un Dios como otros lo dicen, no, era Dios, Dios mismo, gloria al Señor. Y este Dios es y fue el creador de todas las cosas. Por eso dice en el libro de Colosenses capítulo 1, verso 16. Vamos a esperar que nuestra hermana lo ponga en la pantalla para que los puedan leer aquellos que no tienen Biblia, amén. Dice: porque en Él, o sea en Dios, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Dios y para Dios. Gloria al Señor. Y Juan el amado, Juan el apóstol, nos lo confirma allí en el primer capítulo del libro de Juan, versículo 3. Dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Dios. Y sin Él, sin Dios, nada de lo que ha sido fue hecho. Amén. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y dice la pregunta: ¿por medio de quién? Por medio de Dios. Y sin Él, o sea, sin Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Gloria al Señor. Ya vimos que en el principio ya existía la palabra. Y la palabra era Dios, porque de Dios era quien estaba hablando en el principio. Gloria al Señor. Y ahora escuchen lo que pasó con la palabra que hablaba en el principio. Dice Juan el amado, una vez más Juan el apóstol, en el versículo 14 del mismo capítulo 1. Miren lo que aconteció con aquella palabra que se escuchaba en el principio. Dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya vimos que el verbo significa la palabra. Entonces dice: la palabra se hizo carne. Amén. Pero ¿cómo una palabra puede hacerse carne? Pensaríamos al principio como que no tiene sentido. Amén. Si pensáramos en una palabra literal. En verdad Juan no estaba hablando de una palabra literal, porque ya vimos que la palabra era Dios. Amén. Entonces Juan lo que está tratando de decirnos es, o lo que quiere decir, que Dios se hizo carne. Amén. Dios, que es un espíritu invisible, se hizo un cuerpo de carne para que lo pudieran ver, un cuerpo visible. Así que podemos decir que Dios se humanó o Dios se encarnó, que es lo mismo. Amén. Dice: y el verbo o la palabra se hizo carne, y sabemos que la palabra era Dios. Nos está diciendo en otras palabras que Dios se hizo carne, Dios se humanó. Eso es lo que nos está tratando de decir Juan el amado, el apóstol, que la palabra o ese Dios del principio se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros.
o sea, entre los hombres, entre la humanidad, gloria al Señor. Y el apóstol Pablo está de acuerdo con lo que dice Juan, porque miren lo que dice en el libro de Filipenses capítulo 2 y verso 7, nos lo confirma un poco diferente, nos lo explica de otra manera, pero también muy clara. El apóstol Pablo nos dice que ese Dios del principio, miren lo que dice que ese Dios del principio se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, gloria al Señor. Y ese siervo del que habla el apóstol Pablo era y es Jesús de Nazaret. Ese verbo del que hablaba Juan el amado es Jesús de Nazaret, gloria al Señor. Esa palabra de la que hablaba Juan el amado es Jesús de Nazaret. Ese Dios del que hablaba Pablo y del que hablaba Juan es Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. La enseñanza del día de hoy le he titulado La palabra de poder. Espero que les guste. A mí se me hizo una muy hermosa enseñanza. Me ha sido a mí de mucha bendición. Y no quiero quedarme con toda esa bendición. Quiero compartirla con todos ustedes. Esta bendición que Dios me ha dado y que he recibido a través de esta enseñanza. Amén. Esto que miramos simplemente es la introducción. Ahora vamos a entrar más profundo en la enseñanza del día de hoy, que le he titulado La palabra de poder. Gloria al Señor. Y vamos a usar como base Génesis 1, 1 y 2. Como les decía al principio, son versículos muy conocidos que hasta los niños ya se lo saben, gloria al Señor. Pero siempre podemos aprender algo nuevo de los mismos versículos. Dice así la palabra del Señor: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 2. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí en el versículo 2 podemos ver primeramente 4 cosas muy interesantes. La primera, la tierra estaba desordenada. Número 2, la tierra estaba como vacía. Y número 3, dice que las tinieblas cubrían la superficie. Déjenme decirle que de todo. ¿Por qué de todo? Porque lo seco todavía no era descubierto, ni separado las aguas de las aguas. Todo estaba revuelto, estaba desordenado. Amén. Y 4, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de todo también. No nada más de las aguas o del abismo, de todo. Del desorden se venía sobre el vacío y se venía sobre las tinieblas. El desorden, el vacío y las tinieblas sentían la presencia de Dios que estaba ahí sobre ellos. Gloria al Señor. Pero miren, aunque el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de todo, no pasaba nada todavía. Seguía todo igual. ¿Cómo? Desordenado, vacío y cubierto de tinieblas. Y la presencia de Dios ya estaba allí. Pero ¿por qué seguía todo igual? Una pregunta, les voy a decir por qué. Porque la palabra de poder del Espíritu de Dios que se movía todavía no era liberada de su boca. La presencia de Dios estaba ahí, sí, sobre todo, pero todo seguía igual, desordenado, vacío y en tinieblas. Y la enseñanza que podemos aprender hoy es que tenemos que tener mucho cuidado de nosotros mismos, porque podemos estar nosotros como estuvo la tierra en el principio. La presencia de Dios puede estar presente, amén, pero el desorden, el vacío y las tinieblas pueden estar ahí todavía. Tenemos que tener mucho cuidado, gloria al Señor. Hoy en día pueden haber muchos hermanos que se congregan con la iglesia, no en la iglesia, amén, porque el pueblo es el que conforma la iglesia, no el lugar donde nos congregamos. Hay hermanos que se congregan con la iglesia y han visto y sentido el Espíritu de Dios que se mueve en la iglesia, y aún así siguen viviendo en desorden, vacíos y en tinieblas. Aleluya. Que el Señor nos ayude. Tenemos que tener mucho cuidado de nosotros mismos y chequearnos que no nos encontremos así de esta manera. Gloria al Señor.
Puede el hermano estar bautizado aún y ver cómo el Espíritu de Dios se mueve, pero el hermano puede seguir viviendo una vida en desorden, vacío y en tinieblas todavía que lo dominan. Gloria al Señor. Ahora entiendo una cosa que a veces me preguntaba. Ahora entiendo por qué hay hermanos que son bautizados, escuchen esto, y cuando hacen fiestas o son invitados a una fiesta, se toman una cerveza con sus amigos y como si nada, sin pena ni vergüenza, siendo bautizados. Y yo me preguntaba, ¿por qué hacen eso? A mí me dolía y me duele el corazón cuando veo estas cosas. Y después entendí esto que el Señor me enseñó a través de esta enseñanza, porque el hermano tristemente sigue viviendo una vida en desorden. Santo. Y está vacío y las tinieblas todavía lo dominan. Aleluya. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, mayormente en este tiempo, porque ya estamos en los últimos tiempos. Gloria al Señor. Examinemos nuestra vida y veamos si todo está en orden en nuestra vida. Veamos si no estamos vacíos de Dios y no permitamos que las tinieblas nos cubran y nos dominen. Amén. Gloria al Señor. Al Señor sea la gloria y la honra. Y así estaban las cosas en el principio, desordenado todo, vacío y en oscuridad. Pero la presencia de Dios ya estaba allí, moviéndose sobre todo. Y el Espíritu de Dios, dice la Escritura, que se movía sobre todo. Dios quiere que aprendamos que hay algo más fuerte que su misma presencia, y eso es su palabra de poder. Gloria al Señor. Voy a hacerles 4 preguntas. ¿Hasta cuándo empezaron a cambiar las cosas en el principio? ¿Hasta cuándo empezó a haber orden en el principio? ¿Hasta cuándo se empezó a llenar aquel vacío en el principio? ¿Hasta cuándo se apartaron las tinieblas en el principio? Aleluya. La palabra de Dios nos dice cuándo. Hasta que Dios abrió su boca y empezó a liberar su palabra de poder. Gloria al Señor. Santo. Después que el Espíritu de Dios se movía sobre las tinieblas, dice la Escritura que Dios empezó a hablar y dijo, dice en el versículo 3 de Génesis 1, entonces dijo Dios, sea la luz. Santo. Y hubo luz. ¿Y qué pasó? Las tinieblas se apartaron porque llegó la luz. Huyeron, amén. Gloria a Cristo. Se apartaron las tinieblas porque llegó algo más fuerte que ellas. La luz, por la palabra de poder. Aleluya. Porque la luz es más fuerte que las tinieblas. Gloria al Señor. Amén. Por eso cuando usted prende una luz en las tinieblas se apartan inmediatamente porque la luz es más fuerte que las tinieblas. Santo. Dice Juan capítulo 1, verso 5. Bendito Dios, aleluya. Dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Las tinieblas no pueden comprender el poder tan fuerte de la luz. Por eso las tinieblas huyen a la presencia de la luz, porque no la comprenden. Gloria al Señor. Y el Espíritu de Dios se siguió moviendo en el principio sobre las aguas. Después Dios volvió a abrir su boca y liberar la palabra de poder y dirigió esa palabra a las aguas y dijo en el versículo 6 de Génesis capítulo 1, dice, entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Gloria al Señor. ¿Y qué aconteció? Las aguas se tuvieron que separar por el poder de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Las aguas tuvieron que obedecer a la palabra de poder de Dios. Y esa expansión Dios la llamó los cielos. Así continuó Dios poniendo las cosas en orden con la palabra de su poder, y Dios volvió a dirigir su palabra de poder a las aguas y dijo nuevamente en el versículo 9, dice, entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que se aparezca lo seco.
¿Y qué aconteció? Fue así inmediatamente. Dios separó las aguas y las encerró con puertas, dice la Escritura, con cerrojos, dice la Escritura. Y las nubes, dice, las puso como vestidura sobre la mar. Y puso Dios oscuridad en las profundidades de la mar como pañales, dice la palabra de Dios. Y le dio un mandamiento al mar o a los mares, y le dio una orden y le dijo: hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Y quiero que me acompañen a leerlo. Esto está en el libro de Job, capítulo 38, verso 8 al 11. Cuando Dios se presentó delante de Job, Dios le reveló muchas cosas a Job que no entendía, y muchas cosas del principio le explicaba. Y aquí es donde el Señor revela esta parte que quiero que leamos, que habla sobre lo del principio. Le preguntaba él a Job y le dice: ¿o quién crees tú que encerró con puertas el mar, cuando irrumpiéndose salió de su seno, cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales? Cuando sobre él establecí límites, dice el Señor, puse puertas y cerrojos, y dije: hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Estas palabras el Señor se las dirigió al mar. Le dio mandamientos, le dio órdenes que tenía que seguir. Dios le dio mandatos a los mares y a las aguas, gloria al Señor. Y las aguas tuvieron que obedecer la palabra de poder de Dios, y la sigue obedeciendo hasta el día de hoy. Porque hasta donde Dios le puso límite, hasta allí terminan las olas del mar, gloria al Señor. A veces es triste ver que como más bien la naturaleza sigue obedeciendo a Dios que el hombre, gloria al Señor. El Señor nos ayude. Desde el principio podemos ver cómo las aguas, gloria al Señor, que son ahora los mares, obedecen a la palabra de poder de Dios, gloria al Señor. Y es por eso que cuando Jesús y sus apóstoles estaban cruzando el mar de Galilea, dice la Escritura en el libro de Marcos capítulo 4, verso 37 al 41. Lea conmigo y miremos qué grande y hermoso acontecimiento nos narra aquí esta parte de la palabra de Dios. Dice: pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Gloria a Dios, aleluya. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? Yo creo que todavía no sabían quién estaba ahí con ellos. ¿Cómo no tienen fe?, dice el Señor. Dice el verso 41, y se llenaron de gran temor. Y se decían unos a otros: ¿quién pues es este? Aleluya. Que aún el viento y el mar le obedecen. Aleluya. Aleluya, amén. Gloria a Cristo. Se llenaron de temor porque nunca habían visto tal cosa en la historia. No sabían que era el mismo Dios que estuvo poniendo las cosas en orden en el principio. Aquí vemos cómo reconocieron los mares la voz de su Creador. Reconocieron la palabra de poder, los mares y los vientos. Señor, aleluya. Y el viento y el mar se tuvieron que doblegar a la voz de su Creador, Amén. a esa palabra de poder, Aleluya. a la voz de Dios. Santo eres el Señor Jesús. Pero los apóstoles no lo entendían. Aleluya. Pero poco a poco lo fueron entendiendo quién estaba ahí con ellos, gloria al Señor.
Santo. Y así Dios creó la tierra. De esta manera Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas los llamó mares. Aleluya. Y así de esta manera podemos ver y darnos cuenta, gloria al Señor, que para que venga el orden debe de haber un elemento muy poderoso que es lo que le da inicio a toda la existencia de la creación, gloria al Señor. Y este elemento es la palabra de poder de Dios. Aleluya. Toda existencia, gloria al Señor, tiene su origen. Toda existencia tiene su origen en la palabra de poder de Dios, gloria al Señor. Déjame decirle que nada existiría si Dios no hubiera hablado que existiera. Nada existiría. Si Dios no hubiera abierto su boca, nada existiría. Hay gran poder en la palabra de Dios, en la palabra hablada de Dios, en la palabra de poder, gloria al Señor. Dice en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 3. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Aleluya. El universo fue preparado, ¿qué significa? Fue ordenado por la palabra de Dios, por la palabra de poder, el universo. Y déjeme decirle que dentro del universo hay muchas galaxias, millones de estrellas, muchos planetas, y todos ellos tuvieron un origen. Y no en la explosión de un Big Bang, como muchos creen, Amén, amén. sino cuando el Dios Todopoderoso, cuando el Dios Supremo abrió su boca y dejó salir esa palabra de poder y dijo: se ha hecho. Amén. Todo fue hecho Aleluya. por la palabra de su poder, gloria al Señor. Aleluya. Por eso dice el salmista en el Salmo 33, verso 6, el rey David, un siervo muy apegado también al corazón de Dios, escribió en el Salmo 33, verso 6 y dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Miren por qué. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Verso 8 y 9 también. Dice: tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, Bendito Dios. porque Él habló y fue hecho. Aleluya. Él mandó y todo se confirmó. Gloria al Señor. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. La palabra de Dios tiene que ser la prioridad sobre todas las cosas. Gloria al Señor. En el libro de Juan el apóstol dice que en el principio era la palabra, como ya vimos, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Gloria al Señor. Dice Juan 1:14 que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, dice Juan, testifica. Pero claro que vieron la gloria de Dios. Vieron la palabra de poder en acción, ¿cómo no? Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra de poder viva, gloria al Señor. Aleluya, amén. Y muchos en el tiempo antiguo se dieron cuenta de esto, gloria al Señor. Que Jesús era la palabra de poder viva. Y quiero que me acompañen a leer este otro hermoso pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 8, versos 5 al 10. Mateo 8, 5 al 10 dice así, por la honra y gloria del Señor. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó: Aleluya. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Amén. Pero el centurión respondió: Señor,
no soy digno de que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra, dice Aleluya. este centurión, y mi criado quedará sano. Amén. Un centurión. Dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad, soy con soldados a mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Aleluya. Porque este centurión reconoció que en Jesús estaba la palabra de poder y no necesitaba ir Jesús a ningún lado. Dice, simplemente habla tu boca y deja salir esa palabra de poder. Amén. Y yo sé que mi siervo quedará sano. Bendito Gloria al Dios, Señor. aleluya. Entonces dice el verso 13, Gloria al Señor. dice el verso 13, entonces Jesús le dijo al centurión, vete, así como has creído te se ha hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora, gloria al Señor. Gloria a Dios. Cristo, aleluya. El criado fue sanado en el mismo momento que Jesús dio la orden, Gloria al en el Señor. momento que dio permiso, en el momento en que liberó su palabra de poder y dijo, vete, y así como has creído te se ha hecho. En ese mismo momento el criado fue sanado Aleluya. por la palabra de poder que Santo Jesús es el Señor. dejó salir. Aleluya, amén. Y eso no fue lo único que hizo. Dice ahí mismo en el verso 16, y al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Dice, y miren cómo expulsaba a los endemoniados. Dice, y expulsó a los espíritus, ¿con qué? Con su palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Porque Él es la palabra de poder, en Él está la palabra de poder. Dice, y sanó a todos los que estaban enfermos. ¿Con cuál palabra? Con la palabra de poder, gloria al Señor. Aleluya. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía con la palabra de poder, gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres, Señor. En una ocasión, Aleluya. estaba un hombre enfermo llamado Lázaro. Gloria a Cristo Jesús. Este hombre era de la aldea de Betania y tenía dos hermanas, una llamada Marta y la otra llamada María. Y estas dos mandaron a llamar a Jesús o a avisarle o a decirle que su amigo Lázaro, aquel a quien él amaba tanto, estaba muy enfermo, muy grave, con una enfermedad de muerte. Y cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Pero pasados esos 2 días, les dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Nuestro amigo Lázaro ha muerto. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como unos 3 kilómetros. Y como estaba cerca de Jerusalén, muchos judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas, para acompañarlas por la muerte de su hermano. Y cuando María salió a recibir a Jesús, que se dio cuenta que se estaba acercando, muchos judíos de los que las estaban acompañando la siguieron, pues pensaban que ella iba al sepulcro. Al llegar María a donde Jesús estaba, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella también estaban llorando, se entristeció, se conmovió profundamente de espíritu y Jesús les preguntó, ¿dónde lo han puesto? ¿Dónde lo pusieron? Y entonces le dijeron, Señor, ven y ve, te lo vamos a mostrar. Pero quiero que usted lea conmigo lo que aconteció. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 11, verso 38 hasta el verso 44. Gloria al Señor. Y ahí miraremos una vez más la palabra de poder en acción. Gloria al Señor.
Dice el verso 38. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Aleluya. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, aunque tenía los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Aleluya. Gloria a Dios. Lázaro, gloria al Señor, estaba en el lugar de los muertos, en el lugar de reposo, descansando. Y Lázaro no estaba solo, gloria al Señor, sino que estaba con muchos otros que habían muerto como él y se encontraban en el mismo lugar, en el lugar de los muertos. Por eso Jesús nombró el nombre de aquel que quería que saliera de entre los muertos, gloria al Señor. Porque si Jesús no dice el nombre, todos los muertos se hubieran salido de las tumbas, gloria al Señor, por la palabra de poder. Por esa razón Jesús fue específico y dijo: Lázaro, Amén. sal fuera. Solo Lázaro. Amén. Y solo Lázaro salió fuera. Gloria a Dios, amén. Aquí podemos ver otro ejemplo de la palabra de poder, gloria al Señor. Cómo es que la palabra de poder da vida aún a los muertos, gloria al Señor. Tú eres, Señor. Y entendí que de esa misma, esa misma palabra de poder que usó Jesús, la usará otra vez cuando regrese y resucita a los que son suyos de la segunda venida a la tierra. Aleluya. Dice en 1 Tesalonicenses 4:16, nos confiesa aquí, nos aclara algo el apóstol Pablo muy hermoso, y dice 1 Tesalonicenses 4:16, pues el Señor mismo, no alguien más, el Señor mismo, ¿cuál? Este que hemos estado mirando. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, gloria al Señor. Tú eres, Señor. O sea que con voz de autoridad, aleluya, con voz de poder, aleluya, con la palabra de poder, con voz de arcángel, y dice, y con la trompeta de Dios. ¿Y qué sucederá? Y los muertos en Cristo se levantarán primero, gloria al Señor. Dios abrirá su libro personal, su libro de la vida, donde tiene escritos los nombres de los que son suyos, gloria al Señor. Y así como llamó a Lázaro fuera de la tumba, gloria al Señor, así llamará a cada uno de nosotros individualmente por nombre. Por ejemplo, dirá Francisco Navarrete, sal fuera. Aleluya. Rodrigo Navarrete, sal fuera. Amén. Aleluya. Ramón Salgado Mendoza, sal fuera. Rafael Garibay, sal fuera. Aleluya. Francisco Garibay, sal fuera. Santo, Abraham Garibay, sal fuera. santo eres, Amén. Y así sucesivamente llamará a cada uno que salga fuera por su nombre. bendito Dios. Nuestro Dios es un Dios de orden, gloria al Señor. Sí, amén. Si nada más dijera salgan fuera de las tumbas, todo el mundo saldría de las tumbas fuera. Pero dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios, amén. En otras palabras, todos aquellos que están escritos en el libro de la vida resucitarán primero. Santo, Esos son los que oirán primero su voz sí, amén. y se levantarán en la primera resurrección. Gloria al Señor. Aleluya. Dice en el libro de Juan capítulo 5 verso 25, hablando nuestro mismo Señor Jesús:
Juan 5:25 dice, en verdad les digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. 28 y 29. Dice, no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Pero todos saldrán, pero cada uno en su tiempo y con orden, gloria al Señor. En la primera resurrección saldrán los que hicieron lo bueno primero. Después de 1000 años resucitarán los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Gloria al Señor sea la honra y la gloria. Amén. Nosotros así creemos que se sucederá, gloria al Señor, porque así nos lo dice su palabra. Su poderosa palabra de poder, gloria al Señor. La palabra de poder de Dios, aleluya, es la base de la fe también. Dice el libro de Romanos capítulo 10, verso 17. Ya para terminar, gloria al Señor. Romanos 10, 17 dice así. Así que la fe viene del oír o por el oír. ¿Y el oír de qué cosa? Por la palabra de Cristo o la palabra de Dios, la palabra de poder. Es la misma palabra, gloria al Señor. Así como la palabra de poder cambió el desorden del mundo en el principio, gloria al Señor, así también la palabra de poder es la única que puede cambiar el desorden de la vida del hombre. Es la única que puede cambiar la vida del hombre. No es el hermano Rodrigo, no soy yo, ni la hermana Estrella, ni fulano, ni fulano. Nosotros no podemos cambiar nada, ni a nadie, gloria al Señor. Su palabra de poder es la que puede cambiar al hombre, a todo su ser, gloria al Señor. Amén. Por eso necesita el hombre alimentarse también, no nada más de la comida física, de la comida material, gloria al Señor. El hombre también necesita alimentarse de la palabra de poder, de la palabra de Dios, todos los días, gloria al Señor. Aleluya. Por eso dice en el libro de Mateo, ya para terminar y cerrar aquí, gloria al Señor. Nuestro mismo Señor Jesús hablando dice, Mateo 4:4, pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Yo les invito a que nos pongamos a estudiar, a alimentar nuestro espíritu más con la palabra de Dios. Porque si no nos alimentamos nuestro espíritu con la palabra de poder, con la palabra de Dios, ¿cómo vamos a confrontar al enemigo? ¿Cómo vamos a enfrentar a Satán? ¿Cómo vamos a decirle como el Señor escrito está si ni siquiera sabemos dónde está escrito porque no leemos la palabra de Dios, porque no nos alimentamos con la palabra de Dios? ¿Cómo diremos así está escrito si no te has alimentado de la palabra de Dios? Yo te invito a que te alimentes más seguido, a diario, si es posible, de la palabra de poder, de la palabra de Dios, aleluya, para que podamos estar fuertes cuando tengamos que enfrentarnos al enemigo. De mi parte, Dios les bendiga. Espero que esta pequeña enseñanza les haya sido de bendición, les sea de bendición, de edificación, y que hayamos aprendido algo nuevo el día de hoy. Sigan orando por mí, por el pastor, su esposa, nuestras esposas, por el ministerio, para que el Señor nos siga dando fuerzas y poder seguir adelante, gloria al Señor. Y así debemos de orar los unos por los otros, gloria al Señor. Le pido que si mira usted este video, lo comparta con algún familiar, con algún hermano, algún vecino, un amigo,
Si tiene Facebook, puede ponerlo en Facebook para que se suscriban y sigan mirando los videos que ya tenemos ahí, gloria al Señor. Todos son muy hermosos, todos los hemos hecho con mucho amor, con todo nuestro corazón, para que aprendamos algo nuevo, para que sea de bendición, tanto como ha sido para nosotros, también para ustedes, gloria al Señor. Y quisiera que me acompañara a hacer una oración para que el Señor nos toque nuestros corazones y cambie nuestro ser y su palabra siga obrando. Y vamos a orar también por la tía Chelo, que todavía está sufriendo mucho, que el Señor le dé fuerzas a ella y a la familia, a los hijos. Ya hemos estado orando por ella de tiempo atrás, gloria al Señor, y seguiremos orando por ella, gloria al Señor, hermana Chelo Salgado, amén, para que el Señor conforte a ella y a su esposo y a toda su familia completamente. Bendito y buen Dios, Dios de amor y misericordia, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, pues tú eres el poder mismo, Señor. Tú tienes la palabra de poder, Señor, que puede hacer cambiar las cosas, que puede hacer que las cosas sean y dejen de ser, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, por Chelo Salgado, Señor, que tú seas que hagas que descienda un rayo de tu luz, Señor, sobre ella, sobre su casa, sobre su familia, Señor. Y liberes esa palabra de poder, Señor. Y si es tu voluntad que se levante de ahí, tú puedes hacerlo, Señor Jesús, pues tú tienes el poder, Señor. Solamente di la palabra, Señor, y se hará sin duda, Señor Jesús. Y que le des fuerza, Señor, a ella y a su esposo, a sus hijos, a sus hijas, Señor, a toda la familia, Señor. Fortalécelo, Señor Jesús, para que no decaigan, Señor Jesús, sino que vengan, Señor, a tu camino, Señor Jesús. Háblales y tócales sus corazones, Señor, para que haga un cambio en todo su ser, Señor, en cada uno de ellos. Te lo pedimos, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor Jesús. Y te pedimos, Señor, que este video sea de mucha bendición, esta pequeña enseñanza, Señor, para cada uno de los que la escuchen, Señor. Y que tú seas que les hables a través de ella, a través de tu misma palabra, Señor Jesús. Y toque los corazones, Señor, y cambies la mente de los hombres, Señor. Y que permitas que cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra nos examinemos, Señor. Y si es que hay desorden, se quite ese desorden, Señor, y estemos en orden contigo, Señor. Si está un vacío en nuestra vida, en nuestro alma, en nuestro espíritu, Señor, que tú seas que lo llenes, Señor, con tu presencia, con tu espíritu, Señor, y estemos llenos de ti, Señor, siempre, gloria al Señor, para que así, de esta manera, si tu espíritu nos invade todo nuestro ser por dentro, Señor, no habrá lugar para que las tinieblas entren en nosotros, Señor, ni nos dominen, ni estén sobre nosotros, manipulándonos, Señor Jesús. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, Señor, que tú seas y sigas siendo nuestro escudo, nuestro defensor, nuestro sanador, Señor, nuestro socorro, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén, Señor. Bendice al pastor y su esposa, a mi esposa, a mis padres y a mis hijos, Señor. No te olvides de ellos, cuídalos y guárdalos donde quiera que estén, Señor. En nombre de Jesucristo te lo pido, Señor. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya. Amén, Señor. Dios les bendiga y les guarde y los amamos en el amor del Señor. Dios les bendiga. Amén.